El actual nombre de Epazoyucan procede del náhuatl Epazoyocan, lugar abundante en epazote, y es el que fijaron los frailes agustinos y la administración virreinal en todas sus fuentes. Sin embargo, la ocupación prehispánica del valle fue mayoritariamente otomí, y es razonable suponer que la población ñañú poseía una denominación propia para el asentamiento. Ningún testimonio escrito conservó ese topónimo, lo cual ilustra cómo la adopción del náhuatl como lengua general condenó la capa otomí a un silencio documental casi absoluto. A ello se suma una etimología popular que, por la cercanía fonética entre epazote y epatl zorrillo, ha generado una asociación local con el zorrillo, materializada en un fragmento de obsidiana en el atrio que se identifica con ese animal y que se refuerza en expresiones como epazote del zorrillo para una variedad silvestre de olor al mezclado. Este equívoco, aunque filológicamente infundado, es un ejemplo de cómo las comunidades construyen narrativas de identidad al margen de la exactitud histórica. La evidencia arqueológica y etnohistórica revela una ocupación antigua de filiación otomí, sobre la cual se asentó posteriormente población náhuatl. La zona constituyó un área de transición ecológica y cultural entre la Cuenca de México y la Sierra de las Navajas, rica en obsidiana, recurso estratégico que articuló rutas de intercambio hacia la Huasteca y el centro de México. Desde el posclásico tardío, el señorío de Epazoyucan se hallaba integrado en la esfera política de la Culhuacán, bajo el dominio de la Triple Alianza. La documentación tributaria muestra que aportaban mantas de algodón, maíz, frijol y productos serranos, lo que supone una base económica diversificada, agricultura de temporal en terrazas y laderas, explotación del maguey pulquero y probablemente una especialización artesanal en el tallado de obsidiana, atestiguada por los abundantes desechos de talla recuperados en la superficie. La organización social se basaba en el calpulli, unidad corporativa con derecho colectivo a la tierra y vínculos de parentesco, articulado con una jerarquía señorial Drajambra-Colwa. No hay evidencia de un centro urbano denso. El patrón de asentamiento era disperso, con un centro ceremonial sobre una plataforma artificial y unidades habitacionales en lomerías y barrancas. En cuanto a la ritualidad, la ubicación del basamento principal sobre un montículo orientado hacia el Cerro de la Cruz sugiere un culto al paisaje y a las deidades telúrico-pluviales. La presencia de una cavidad natural, después transformada en aljibe, ha sido interpretada como un posible acceso simbólico al inframundo acuático de Tlaloc, en consonancia con el complejo ritual mesoamericano de las cuevas como espacios de comunicación con lo sagrado y la de petición de lluvias. Los petrograbados, hallados en sillares reutilizados, representan motivos serpentinos y geométricos, coherentes con un sistema iconográfico vinculado a la fertilidad. Si bien no se ha podido precisar con exactitud al panteón local, fuentes coloniales tempranas mencionan ritos de origen otomí asociados al pulque, lo que complementa el perfil agroceremonial de la comunidad. Tras la caída de Tenochtitlán, Epazoyucan fue otorgado en encomienda a conquistadores como Hernando de Santillán. Las epidemias de viruela y tifo provocaron un colapso demográfico drástico. La población tributaria pasó de varios miles en 1519 a apenas 600 tributarios a mediados del siglo XVI. La baja demográfica desarticuló las redes de producción y debilitó la capacidad de negociación de las élites indígenas. Sobre este escenario se implementó a partir de 1590 la política de congregaciones o reducciones de indios. En Epazoyucan, la congregación de 1603 y 1604 reubicó a los habitantes de al menos 10 estancias alrededor del convento agustino que ya se había erigido como cabecera doctrinal desde 1570. Las consecuencias fueron múltiples. En lo territorial, las tierras de las estancias abandonadas fueron absorbidas por haciendas colindantes, lo que generó litigios que se prolongaron hasta el siglo XVI. En lo social, la congregación quebró el vínculo entre los calpulis y sus ceros tutelares, pero creó un nuevo espacio de convivencia interétnica, donde las identidades se recompusieron en torno a la parroquia y las cofradías. En lo simbólico, la concentración forzosa fue el preámbulo indispensable para la colonización del imaginario mediante la arquitectura. La presencia de la Orden de San Agustín en Epazoyucan se inscribe en una estrategia de expansión regional cuidadosamente planificada. Tras su llegada a la Nueva España en 1533, los agustinos se orientaron hacia áreas de densa población indígena que aún carecían de una evangelización sistemática, particularmente en las zonas otomís y nahuas del actual estado de Hidalgo. En la década de 1540, la orden recibió autorización para fundar doctrinas en el corredor que comunicaba la Cuenca de México
con las minas de Pachuca y Real del Monte, un eje económico y demográfico de primer orden. Epazoyucan ofrecía condiciones estratégicas. Se ubicaba en una ruta de tránsito de mercancías obsidiana, contaba con una población tributaria considerable y sobre todo poseía un centro ceremonial prehispánico activo sobre una plataforma artificial. Esta última característica fue determinante, pues la teología agustina de la sustitución exigía ocupar físicamente los antiguos teocalis para manifestar la victoria de Cristo sobre las deidades locales. Así, los frailes fundaron su convento sobre el mismo basamento que había articulado la vida ritual indígena. La construcción del conjunto dio inicio hacia 1540 y quedó esencialmente concluida hacia 1570, configurándose como cabecera doctrinal en una vasta comarca que incluía visitas como Singilucan y Zempoala. El conjunto sigue la tipología conventual de la orden, con una gran barda atrial almenada que delimita un espacio de aproximadamente 60 o 50 metros. En las 4 esquinas del atrio se conservan las capillas posa, pequeñas construcciones abovedadas de planta cuadrada y vanos de medio punto, utilizadas para posar al Santísimo durante las procesiones. En el centro se alza una cruz atrial de cantera labrada con los símbolos de la Pasión sobre un pedestal que integra un petroglifo indígena, probablemente reutilización del antiguo altar del teocalli. La fachada del templo, de cantera gris y estilo plateresco, presenta una portada con arco de medio punto modulado, enmarcado por columnillas adosadas y un entablamiento con frisos motivos vegetales. Sobre ella se abre una ventana coral rectangular. La torre campanario, adosada al lado izquierdo, consta de 3 cuerpos, el primero macizo, el segundo con vanos para las campanas y un tercero añadido en el siglo XVIII rematado por una cúpula y una cruz. El interior es de una sola nave cubierta por bóveda de cañón corrido con lunetos. El coro alto a los pies conserva balaustrada de madera tallada y un órgano tubular del siglo XIX. El presbiterio se cubre con una excepcional bóveda de crucería estrellada de nervaduras pétreas, único ejemplar gótico en el estado de Hidalgo y uno de los escasos ejemplos en conventos agustinos mexicanos. El retablo mayor es barroco estípite, profusamente dorado, presidido por la imagen de San Andrés y con una pintura de la Asunción en el remate. Anexa al templo por el lado sur se encuentra la capilla abierta o de indios, de planta cuadrangular, abierta al atrio mediante 2 grandes arcos de medio punto que descansan sobre un pilar ochavado central. Su bóveda es también de crucería estrellada, con nervaduras que forman una estrella de 8 puntas. Este espacio, destinado originalmente a la liturgia para la población indígena, que aún no era admitida plenamente en el templo, constituye un ejemplo de arquitectura misional y del ejercicio del poder religioso sobre los pobladores. El claustro, de 2 niveles, presenta arquerías de medio punto sobre columnas toscanas en el nivel bajo y arcos similares con columnas más esbeltas y pretil en el alto. En el centro se dispone un jardín imposo. Lo más relevante es el programa mural que cubre muros y bóvedas. En el claustro bajo, una serie de frescos del siglo XVI representan la Pasión de Cristo, el Árbol de la Vida, santos agustinos y una galería de ángeles morenos. Figuras de tez oscura y rasgos indígenas con atuendos militares, que la historiografía interpreta como mediadores culturales. En el claustro alto destaca un panel del juicio final con demonios que portan penachos y orejeras de tradición mexica. La técnica es al temple sobre aplanado de cal con una paleta de ocres negros, rojos y azules. Complementan el conjunto dependencias como la portería, el refractario, la cocina y la sala de profundis, hoy habilitadas como sala del Museo de Arte Religioso, donde se exhiben esculturas, ornamentos y libros del coro. La fábrica arquitectónica no puede disociarse de su función simbólica. Edificar sobre el basamento respondió a una teología explícita de la sustitución, que buscaba anular la potencia ritual del antiguo centro sagrado y reconducir la sacralidad hacia el culto católico. La altura escenográfica del templo respecto al atrio, la capilla abierta como dispositivo de visibilidad y la cruz atrial sobre el posible altar indígena sellaron esa conquista espacial. La bóveda gótica del presbiterio opera como un axis municristiano injertado sobre un centro cósmico mesoamericano. Su verticalidad conecta simbólicamente el inframundo derrotado con la Jerusalén celestial, justo en el punto de la transubstanciación. El aljibe del claustro, reaprovechamiento de una cueva ritual prehispánica vinculada a Tlaloc, fue cristianizado colocando una imagen de San Nicolás de Tolentino, intercesor contra las sequías, sustituyendo al dios pluvial, pero manteniendo la función del espacio. Los murales complementan el dispositivo. Los ángeles morenos facilitan la identificación del converso con el universo celestial. Los demonios con penachos asocian la idolatría con el infierno.
Esta guerra de imágenes buscaba desmantelar el imaginario mesoamericano, al tiempo que reclutaba la sensibilidad estética indígena para hacer aceptable el nuevo orden cósmico. La pedagogía del terror sagrado y la concesión iconográfica operaron como dos caras de una misma estrategia. El subsuelo del templo revela otra operación simbólica, la estratificación de la muerte. Bajo la nave se localizan criptas privadas concedidas a perpetuidad a familias nobles, cuyas lápidas, que abarcan del siglo XVI al siglo XXI, certifican la continuidad de este privilegio incluso tras las leyes de reforma. Estas inhumaciones intramuros garantizaban la proximidad del altar y por lo tanto la salvación, además de constituir un marcador de distinción social. En contraste, el atrio fungió como camposanto para la población indígena hasta su clausura legal en 1861. Los restos de los indígenas comunes fueron exhumados y llevados al panteón municipal, mientras que los de las familias importantes se quedaron en la iglesia. Sin embargo, la presencia de una lápida fechada en 1913 indica que la prohibición no se aplicó retroactivamente sobre todas las subculturas y que, en el contexto de inestabilidad revolucionaria, se toleró una última inhumación. La coexistencia de estos regímenes funerarios en un mismo recinto inscribe en el suelo la jerarquía social colonial. Es preciso subrayar que la evangelización no fue una imposición unidireccional. Las cofradías indígenas que emergieron en el siglo XVIII, como la del Santísimo Sacramento, fungieron como espacios de autonomía corporativa. A través de las mayordomías, los pueblos conservaron el control sobre objetos rituales y danzas. Las rogativas de lluvias en mayo y las danzas durante las fiestas patronales muestran que el dispositivo agustino fue constantemente renegociado. El palimpsesto nunca dejó de ser reescrito.